La última aportación de los españoles que transmitieron sobre todo a sus hijos es esa admiración por México y un profundo amor al país. España, una, España, grande, España, libre, viva Franco, viva, arriba España, arriba. Miles de españoles llegaron a México durante la Guerra Civil en España y el franquismo. Yo nací en la población de Santander, en España, está al norte, da al Cantábrico, es un puerto, yo te diría que muy bonito. Mi padre, como muchos otros, nos sacó de España durante el conflicto. Las causas de este exilio y sus personajes son elementos vigentes de la sociedad mexicana y un recuerdo agridulce que mezcla solidaridad y patria, pero también guerra y miseria. El exilio en la Grecia antigua, por ejemplo, era un castigo, el peor castigo que le podían hacer a un ciudadano, sacarlo de la polis, ¿no? Entonces, y esta idea de que era definitivo, que no podían volver, muchos han ido a buscar sus documentos y hay penas de muerte firmadas, ¿no? No podían regresar definitivamente porque si los encontraban los iban a pescar para fusilarlos. Entonces era una imposibilidad muy grande y sí creo que se habrán muerto pensando que iban a volver. La historia y memoria del exilio español sobrevive como lección de vida, de acción política, de fortalezas y fragilidades. El exilio no se puede entender sin la guerra, ¿no? Son dos fenómenos que no se pueden entender el uno sin el otro. Y sin el papel que tuvo México en la guerra de España, entre 1936 y 1939. México se convirtió en el gran defensor de la República Española en el plano diplomático, a través de la Sociedad de Naciones, a través de representantes que dignificaron la política exterior mexicana, a través de una posición jurídicamente impecable, y se basó fundamentalmente en hacer lo que consideraban correcto en el plano legal y en el plano moral. Si bien el exilio español a México comienza alrededor de 1937, poco después del alzamiento militar para derrocar a la República Española, lograda apenas 6 años antes, sus causas se remontan a inicios de los 30. Con esa nueva relación entre estados que se da entre la República Española y el Gobierno de México, a partir de 1931, hay que recordar que España juega un papel fundamental en la admisión de México como país miembro de la Sociedad de Naciones. México había sido excluido de la Sociedad de Naciones oficialmente por no haber participado en la Primera Guerra Mundial, había sido un país neutral. Esa es la excusa oficial. Sin embargo, hubo otros países neutrales en la Primera Guerra Mundial que sí entraron desde el inicio en la Sociedad de Naciones, la misma España, como muchos otros, ¿no? Por lo tanto, ese argumento oficial no tenía ningún sentido. Con la República,
España auguraba para sí misma una renovación drástica, que sacaría a la población de la miseria. La República se vislumbraba como el paso necesario y urgente para lograrlo. Sobre todo un paso para adelante en todos los aspectos. Mire usted, cuando la República llega a España en el año 31, el 50% de los españoles son analfabetos. España es, junto con Grecia y Portugal, el país más atrasado de Europa. No hay organizaciones sociales, no hay sindicatos. La dictadura de Primo de Rivera, propiciada por el rey, había acabado con toda la estructura social. No había centrales obreras, no había nada. Las dos únicas organizaciones que prevalecían era el ejército y la iglesia, que fueron las que se sublevaron contra la República. El nuevo gobierno buscaba además conformar una constitución progresista. La Constitución republicana del 31 se apoya mucho en la Constitución mexicana del 17, en la Constitución de la República Alemana de Weimar, una vez que la guerra termina, la Primera Guerra ha terminado, Alemania deja de ser un imperio para convertirse en una república. Y esa República de Weimar también incide. Y luego otras constituciones tomaban de aquí y de allá para hacer una constitución republicana y reformista. No era una república de extrema izquierda como se le ha querido pintar desde las derechas. Era una república popular, era una república reformista, era una república progresista, pero no era una república en sí misma revolucionaria. La joven república estuvo encabezada primero por Niceto Alcalá Zamora y posteriormente por Manuel Azaña. En el año 31, en España se proclama la República Española. Después de 3 o 4 siglos desastrosos de la monarquía española, se proclama la República con una esperanza nueva. Una esperanza que abre para los españoles un nuevo camino de libertad, de realizaciones, de desarrollo cultural, de desarrollo social, que evidentemente los grupos más reaccionarios de España, fundamentalmente el ejército y la iglesia, no pueden tolerar. En ese periodo de mi infancia en Bilbao, el gobierno de la República Española pasó 2 años, lo que se conoció como el Bienio Negro, en poder de la derecha, desde 1934 no llegó a 1936, porque hubo unas elecciones últimas en donde volvió a triunfar el Frente Popular, pero esos 2 años en donde el gobierno era un gobierno de derechas, de Gil Robles y Lerroux, hubo una represión muy importante en Asturias. La República Española quiso abrazar a todos, quiso plantear un episodio democrático, social, de distribución de los derechos y de la construcción de un nuevo futuro, y no se pudo por la entrada del fascismo internacional representado, encarnado en el general Franco, pero tampoco se pudo por sus propias divisiones internas. España estaba profundamente dividida y el sector más conservador de la población, de la mano de la milicia alcista, se sublevan contra el gobierno.
Este movimiento desata una guerra civil que se extenderá por los siguientes 3 años. No solamente la Italia de Mussolini participa masivamente en la guerra de España, sino que participa en el golpe de Estado, es decir, en la sublevación que va a desencadenar la guerra de España. Mussolini tenía una profunda aversión a la República Española, posiblemente, muy probablemente, no fuese casual que el rey exiliado español Alfonso XIII estuviese exiliado en Roma. ¿A qué se dedicaba Alfonso XIII? Bueno, pues un rey exiliado puede dedicarse a divertirse y a conspirar para recuperar el trono, poco más, ¿no? El estallamiento de la guerra civil modificó el panorama de la naciente república, pero sobre todo, de muchas vidas. Mi padre era catalán, nació en Barcelona y era médico. Y cuando la guerra estalló, mi padre ya tenía un consultorio en Barcelona, ya trabajaba como médico. Y pertenecía a la izquierda, a esta izquierda que siempre ha habido en Cataluña, que es le decían una izquierda burguesa, ¿no? La República había ganado legítimamente con votos, ¿no? Y obviamente mi padre era republicano, ¿no? Y bueno, estalló la guerra y mi padre se fue al frente, o sea que él hizo toda la guerra, hizo la batalla del Ebro. El conflicto fue de 36 a 39. Es decir, en 36 se declaró vamos a decir, un grupo del ejército, la mayor parte, se rebelaron en contra del gobierno español y tomaron las armas, atacaron al gobierno republicano en aquel entonces, dirigidos por el general Francisco Franco. Bueno, eso es histórico, pero mi padre en 37 nos sacó a Francia y estuvimos en un pueblo pequeño. El miedo a la represión, que era un miedo real, fue muy fuerte, de modo que ya desde finales de 1938 y comienzos de 1939 comienza un éxodo de republicanos que saben que avanzan las tropas franquistas hacia Francia. Van saliendo hombres, mujeres y niños a pie que representan por un lado, sí, al sector, al bando republicano, pero por otro lado también, como toda sociedad civil, también reflejan un poco como una especie de corte de la sociedad en cuanto a sus perfiles socioeconómicos, profesionales, etc. Sale gente de todos los estratos sociales, tienen que cruzar los Pirineos para llegar a Francia, que no estaba recibiéndolos oficialmente, sino que es una especie de avalancha humana. Primero, como estábamos en el norte, pues nos tocó la frontera con los Pirineos, ¿cómo decirte? Enseguida. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de esa salida, porque íbamos por una carretera y había un momento que se terminaba la carretera porque empezaba la montaña. Y entonces había gentes que decían, no hay que dejar nada al enemigo, los coches se tienen que tirar. Y bueno, pues eso sí me acuerdo de eso. Además me parecía como absurdo, ¿para qué tirar los coches, no? Los coches sirven, ¿no? Porque ya me agarraron a mí de la mano y ya me llevaron al monte a empezar a caminar.
Y ahí empezamos a caminar el monte, muchas gentes, eso sí me acuerdo, éramos mucha gente. Y pues ya nos tocó la noche. Pues ya ahí en la noche ya, pues como que ya ves sombras y los niños interpretamos las sombras como osos o como lo que te pegue la gana, ¿no? Como que sí, ya te empieza a dar miedo. Durante la Guerra Civil Española, también llamada la Primer Guerra Moderna, Madrid recibió, desde aviones alemanes, uno de los primeros bombardeos aéreos sobre la población civil en la historia. Los sublevados lo plantearon como una guerra de exterminio. Había que exterminar al enemigo, porque en la guerra civil mueren 500.000 españoles. Se habla mucho de 1 millón, pero son unas cifras que se redondean al alza. Deben haber muerto tanto en el frente como en la retaguardia, en los pueblos, en las ciudades, en las calles, de 500, 600.000 personas, no más que eso. 500.000 salen al exilio. Y entre el año 39 y el año 45 ejecutan a más de 200.000 personas. Entonces es verdaderamente un procedimiento cotidiano, permanente, diario, de exterminio del enemigo. Mi padre era director del Liberal de Murcia y además era magistrado en Murcia también. Yo vivía en un edificio que primero fue una especie de palacete árabe, después fue el punto importante de la Inquisición en Murcia. Lo único que sí me impresiona son dos cosas. Primero, cuando anunciaban bombardeos, nos metíamos debajo de los linotipos porque se supone que una máquina tan fuerte nos iba a proteger. Entonces cada vez que tocaba la sirena, nos escondíamos debajo de los linotipos. Eso es lo que más me recuerda, y la impresión más fuerte es cuando entraron los falangistas al periódico y nos sacaron prácticamente a dos mujeres, que era mi madre y una de sus hermanas, a mí que yo tenía 5 años, y nos hicieron a un lado bruscamente, se metieron al Liberal y lo tengo muy grabado en la memoria porque fue un acto bastante bestial. Del otro lado del océano, las posturas de los países con respecto a la recepción de exiliados eran diversas, pero estaban definidas. Pues la frustración de la experiencia republicana es evidente, ¿no? Y en el caso de la relación concreta entre México y España, pues a partir de 1931 se empezó a dar lo que era la mejor relación que habían tenido ambos estados como países independientes en toda su historia. Se elevan las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, se desarrolla una relación muy cercana entre Álvarez del Valle, que es el primer embajador español en México, y el gobierno primero de Plutarco Elías Calles, bueno, es el Maximato, y con unas figuras muy importantes de la intelectualidad mexicana y de la política mexicana, y toda esa base es la que explica que el gobierno de Lázaro Cárdenas posteriormente acogiese al exilio republicano español. Antes de que terminara el conflicto, muchas familias tuvieron que tomar las decisiones más difíciles de sus vidas.
cuando ya en 1937 empieza la guerra aérea más intensa, los bombardeos y demás, la propia República, con el apoyo de distintos gobiernos, empieza la evacuación de niños, no huérfanos, niños de familias cuyos padres sí aceptan que los niños se vayan a proteger a otros países que no estén en guerra. Van a la Unión Soviética, otros van a Bélgica, otros van a Francia, otros van a Inglaterra, y vienen a México un poco menos de 500 niños, a una escuela que el gobierno mexicano, el gobierno cardenista, acondiciona en Morelia. Por eso a esos niños que llegan en 1937, acompañados, solos porque no vienen sus familias, pero sí acompañados de maestros y maestras. Es decir, tanto en el viaje como a la llegada hay maestros españoles con los niños, como responsabilizándose de la seguridad, de la integridad física de esas criaturas. A la postre, conocidos como los niños de Morelia, estos casi 500 niños fueron instalados en la Escuela España-México de Morelia, Estado de Michoacán, en donde se busca que reciban la educación que hubiesen obtenido en España. Llegan a Morelia y ahí están hasta el final del cardenismo. Luego, claro, con Ávila Camacho hay cambios de gobierno, cambios de actitudes, y la escuela de Morelia, la escuela España-México, cierra. Y estos niños un poco se encuentran desvalidos, sin familias, y un poco en el aire, en la calle. Y esas son historias tristes del exilio. Tristes también porque no siempre pueden volverse a juntar con sus familias. La última aportación de los españoles que transmitieron sobre todo a sus hijos es esa admiración por México y un profundo amor al país.